Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Estimados hermanos y hermanas, que la paz esté con ustedes en el nombre del Señor. Esta es la séptima sesión de la carne y el espíritu. Hasta la sesión pasada les he hablado sobre la carne y desde hoy les hablaré sobre el espíritu. La razón por la cual hemos aprendido de la carne en detalle es para que aprendamos bien sobre la carne y despojarnos de cualquier forma de maldad. Debido a que la carne es opuesta a Dios y pertenece al enemigo, el diablo y Satanás, mediante simples temas como la carne, que es falsedad y maldad, les he explicado cómo es que la carne comenzó, cómo el hombre acepta la carne en su vida mientras crece, qué clase de esfuerzos y procedimientos se requieren para despojarse completamente de la carne. Si encontramos una forma de maldad y nos despojamos de ella completamente, podemos llegar a ser hombres de espíritu que se parecen a Dios Padre. Solo las cosas espirituales nos conducen al cielo. Si la carne, que es pecado y maldad, y el espíritu, que es verdad y bondad, coexisten en nuestro corazón, solamente el corazón espiritual puede ir al cielo. No quiere decir que solamente la mitad del corazón físico puede ir al cielo. Significa que su gloria y brillo depende de cuánto haya cultivado el corazón con la verdad y bondad. Primera Corintios capítulo 15 versículo 41 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Es más, depende que más de lo espiritual haya cultivado, y la gloria que le sigue, su morada celestial, será determinada. Cuanto más se haya despojado de la maldad y se haya apartado del pecado y haya cultivado el espíritu, a saber, espíritu, alma y cuerpo que pertenecen a la verdad, su gloria celestial es mayor y estará más cercano al trono de Dios. Esta gloria no es solamente para cuando esté en el cielo, sino también en esta tierra en donde está siendo cultivado. Si cultiva espíritu, alma y cuerpo que pertenecen al espíritu y llega a ser un hombre de espíritu, puede llegar a ser uno con Dios, quien es espíritu, y podrá ser guiado perfectamente por el Espíritu Santo, de modo que será próspero en todas las cosas. Y además, la evidencia de que Dios está con usted será manifestada con señales y prodigios. Además de esto, el espíritu está en la cuarta dimensión, de modo que si está cultivado en el espíritu completo, puede recibir la bendición de la cuarta dimensión y se le dará la autoridad de conquistar y controlar el mundo carnal y el mundo de los espíritus malignos. Por lo tanto, oro en el nombre del Señor que todos los miembros no malinterpreten las palabras de este mensaje, sino que las graben en las tablas de sus corazones y hagan de él su gracia y su poder. La escritura de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25 dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si usted solamente escucha y sabe la palabra como conocimiento, viene a ser vida. De ninguna manera. Si permite que permanezca en usted. En otras palabras, si usted mantiene y practica la verdad y se cultiva en el Espíritu, usted permanecerá en el Hijo, Jesucristo y el Padre nuestro Dios. Luego podrá disfrutar de la vida eterna que Dios promete. Hermanos y hermanas, la cosa más preciosa y valiosa es la vida. No importa cuánta riqueza y honor tenga, no podrá cambiarla por la vida. Mismo la vida en esta tierra se enfrenta a la muerte al pasar el tiempo, pero la escritura de hoy dice que hay una manera para disfrutar de la vida eterna y es permitiendo que la palabra permanezca en nosotros. En otras palabras, para llegar a la vida eterna, tiene que obedecer la palabra en la Biblia, que son hacer, no hacer, retener o desechar. Luego podrá cultivar completamente el espíritu, alma y cuerpo que pertenecen al espíritu. Si cree en las promesas de Dios y pone en práctica la palabra, no solamente disfrutará de la vida eterna, sino también podrá resolver todos sus problemas en esta tierra. Así como Abraham creyó en las promesas de Dios, recibirá las bendiciones de Jehová
seguiré. A pesar de que Daniel y sus 3 amigos no recibieron una promesa específica de Dios, ellos siguieron por el camino correcto y Daniel recibió la bendición de ser el más alto gobernador después del rey. Mismo en los 3 años y medio de sequía, la viuda de Serafat creyó en las promesas de Elías, un hombre de Dios, al proveer lo que le quedaba de pan y aceite. Luego, hubo harina y aceite hasta que terminó la sequía y recibió la bendición de recibir una vida más larga. Lot y su familia fueron salvados de Sodoma y Gomorra gracias a Abraham. Noé y su familia obedecieron a la palabra de Dios y fueron salvos. Como puede ver, estamos rodeados por una nube grande de testigos que recibieron bendiciones creyendo al poner en práctica la palabra de Dios. Por lo tanto, deben darse cuenta que el creer y poner en práctica la palabra de Dios sinceramente es el secreto genuino de todas las bendiciones que puede disfrutar en esta tierra, incluyendo la bendición de la vida eterna. Ahora, veamos sobre el Espíritu en detalle. El Espíritu puede ser clasificado en 2 categorías. Tenemos el espíritu que pertenece a Dios y también tenemos el espíritu que pertenece al enemigo, el diablo. Primero, el espíritu que pertenece a Dios es el espíritu de santidad y espíritu de verdad. De otro lado, el espíritu que pertenece al enemigo, el diablo, es el espíritu que pertenece a la carne, el espíritu de falsedad, el espíritu del mal y el espíritu del anticristo cae en esta categoría. Por lo tanto, el espíritu del cual estoy hablando en esta serie de sermones, la carne y el espíritu, es el espíritu que pertenece a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es algo opuesto a la carne. Se refiere a algo que no perece, que no cambia, que es eterno, limpio, que es la resurrección y la verdad y que es la vida misma. La razón por la cual se refiere al espíritu como la vida misma es porque la persona que logra el espíritu puede obtener la vida eterna que no muere ni perece. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en el Señor, vivirá mismo si muere, y no morirá nunca. Eso significa que la verdad, que es la palabra del Señor, permanece en nosotros y al lograr el Espíritu puede revivir a pesar de que ha muerto y no morirá para siempre porque el Espíritu viene a ser la vida. Podemos ver bien esto a través de la resurrección del Señor. Jesús, quien no había tenido pecado original y no había cometido pecado por sí mismo, siendo la verdad misma, sin culpa ni mancha, a pesar que fue inmolado, vino a ser el primer fruto de la resurrección, porque no tenía pecado sino solamente la verdad. Así como Enoc y Elías que no vieron la muerte sino que fueron tomados vivos, aquel que no pertenece a la carne sino que llega al Espíritu completo evita la muerte y recibe la vida eterna que es para siempre. Hay 2 categorías de esta vida, como les he explicado. Tenemos la vida eterna, que es la vida que se vive por siempre, y la vida viviente, lo cual es nacer y mantener la vida. La vida viviente se refiere a la vida de la carne que los seres humanos, las plantas y los animales necesitan para sobrevivir durante su vida en la tierra. Esta vida es momentánea y puede ser mantenida hasta que deja de respirar. Es la vida que es dada a todos los seres vivientes. Mateo 6 versículo 25 dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mateo 16 versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por lo tanto, la vida en este contexto se refiere a la vida viviente por un tiempo limitado y no se refiere a la vida eterna. No importa cuánto la atesore, desaparecerá eventualmente. En Génesis podemos distinguir claramente entre la vida viviente y la vida eterna. Primeramente, Dios formó al hombre del polvo de la tierra a su propia imagen y sopló sobre sus narices el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente, de modo que podía gozar de la vida eterna tal como era.
Pero, ¿qué pasó con Adán al haber desobedecido a la palabra de Dios y haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Tal como Dios lo dijo, el día que comieses de él, de cierto morirás. El espíritu de Adán murió. Debido a que el espíritu de Dios murió, se fue degradando gradualmente hacia un hombre de carne. Para él la vida eterna cambió hacia una vida temporal la cual se enfrenta a la muerte. Debido a que su espíritu murió, su cuerpo comenzó a degenerarse y finalmente se confrontó a la muerte. Esa es la razón por la cual la gente carnal trata de prolongar la vida humana temiendo que la muerte les pueda alcanzar algún día y se preparan para cualquier riesgo de accidentes. Sin embargo, aquellos que desean el espíritu no se aferran a la vida temporal porque saben cómo cambiar la vida temporal a la vida eterna. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 10 versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos tratan de llegar al espíritu, porque saben que su vida presente no es todo, sino que hay una vida eterna. Nos hemos dado cuenta que la vida eterna, en la escritura de hoy, no se refiere a la vida viviente, lo cual es la vida diaria en esta tierra, sino que más bien se refiere al espíritu que es la vida misma, que no perece, ni cambia y vive para siempre. Seguidamente, en cuanto al espíritu, les voy a hablar sobre el cuerpo espiritual. Primero, el cuerpo significa una forma de algo. Cada criatura tiene su propia forma de cuerpo. El tigre tiene una forma de tigre, el águila tiene una forma de águila, de modo que podemos distinguir a cada animal de acuerdo a su forma. Asimismo, debido a que el hombre tiene una forma de hombre, se le llama hombre. Si un cierto ser tiene la forma de un león, a pesar de que tenga un corazón de hombre, no podrá ser llamado león. Así como nuestro cuerpo contiene el cuerpo que es visible a simple vista, el espíritu también tiene como un recipiente que contiene el espíritu y el alma, lo cual se le llama el cuerpo espiritual. En el espíritu hay un cuerpo que se puede distinguir el uno del otro, de modo que es llamado el cuerpo espiritual. Gracias a este cuerpo espiritual cada persona podrá distinguirse una de la otra en el cielo. A pesar del cuerpo, el espíritu va al cielo. El cuerpo carnal y el cuerpo espiritual son diferentes. El cuerpo carnal va a colapsar cuando el espíritu, que es el maestro del cuerpo, lo deja. Pero el cuerpo espiritual no puede ser destruido porque fue dado por el aliento de vida de Dios. En otras palabras, el cuerpo espiritual es un ser inmortal que no puede perecer o desaparecer porque contiene la energía poderosa de Dios, el cual se llama el aliento de vida que fue soplado por Dios cuando creó al hombre. Sin embargo, este cuerpo espiritual eventualmente irá, sea al cielo o al infierno. Para aquel cuyo espíritu está muerto ni que tampoco cree en Dios o que pretende creer en Dios, pero no vive conforme a la palabra, su alma juega el rol del maestro en lugar de su espíritu. Gradualmente llega a ser un hombre de carne bajo la inspiración de Satanás, y si este hombre carnal muere, pudiese parecer que está enterrado y que desaparece, pero eventualmente tendrá que vivir en angustia en el infierno para siempre debido a que el cuerpo espiritual nunca desaparece o muere. En otras palabras, debido a que el espíritu es un ser eterno y hay cielo e infierno, cada espíritu tendrá una morada dependiendo si ha aceptado o no a Jesucristo. También, la vida eterna o el castigo eterno son eternos. No es que Dios haya creado el infierno porque no tenga amor y quiera dar angustia eterna a aquellos que no creyeron en él. Si la gente mala que pecó en este mundo va al reino de Dios, el reino de Dios sería contaminado, de modo que no le queda de otra que confinarlos en el infierno de acuerdo a un juicio justo. Si no hay ley ni orden y solamente amor y perdón ante nuestros ojos, y si no hay restricciones para aquellos que hacen daño y malas obras a los otros, ¿qué es lo que sería de nuestra sociedad? Mismo si alguien roba y emplea la violencia y comete crímenes y es perdonada en nombre del amor, ¿cómo podrá vivir la gente inocente y cómo podemos decir que la sociedad está en paz y feliz? Dios desea que todos los hombres sean salvos, entonces creó el cielo y dio a Jesucristo y empezó la cultivación humana.
Pero no puede permitir en el cielo a aquellos que abandonaron su amor, que desobedecen, viven en pecado y la maldad, porque si eso sucede pueden hacer disturbios en el cielo. Entonces no le quedó otra cosa que hacer el infierno, a pesar de que sentía piedad. No es que Dios haya hecho el infierno por falta de amor o dar miedo, aquel que no tiene el espíritu de verdad en su cuerpo, sino que está lleno de falsedad y maldad, debe darse cuenta que está camino al infierno y abandonando el cielo hermoso. De lo contrario, si nuestro cuerpo está completamente armado con la verdad, entonces somos hombres de espíritu y por supuesto podemos ir a la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios Padre. Adán era la vida en sí mismo lleno de la verdad antes de su caída. Tenía un corazón blanco que se parecía a un papel blanco. Sin embargo, luego de su desobediencia, cuando su comunicación con Dios fue desconectada, su corazón comenzó a degenerarse hacia un corazón negro y lo mismo fue para sus descendientes. Pero mismo que un hombre haya vivido en el pecado y la maldad, si abre completamente su corazón y acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá hacia él y morará en él y le hará conocer sobre el pecado y la injusticia. Cuanta más verdad sea plantada, un corazón negro se volverá blanco. Durante este proceso vivirá perfectamente en la verdad, su corazón podrá ser amplio en forma perfecta como un hombre de espíritu, pero aquel que tiene la carne aún en su corazón, el brillo del alma no es muy brillante en sí mismo. Pero Dios, quien es amor, no lo abandonará, a pesar de que no ha completado el corazón espiritual, Él reconocerá la verdad de su corazón blanco en él. Esto es lo mismo con el criminal que abrió su corazón y aceptó a Jesús cuando fue crucificado. Sin embargo, a pesar de que era salvo, debido a que no había luchado contra el pecado, ni lo había desechado, su espíritu no tenía brillo y esta clase de persona va al paraíso, donde no hay ningún premio. En otras palabras, dependiendo cuánto el cuerpo espiritual haya sido armado con la verdad, el brillo del cuerpo espiritual difiere como también la morada difiere también. Que en cuanto al brillo de la luz de nuestro Dios, no hay ninguna oscuridad en Dios, Él es la verdad en sí mismo. Por lo tanto, el cielo está cubierto por la gloria de Dios. No se necesita el sol ni la luna. Podemos ver en la Biblia que María Magdalena no pudo reconocer al Señor cuando resucitó al tercer día, debido al brillo de su luz. Ni Daniel tampoco podía mirar al arcángel debido al brillo de su gloria. La verdad es que el cuerpo espiritual es un recipiente del espíritu y la gloria y brillo dependen de la cantidad de verdad que está contenida en el cuerpo. Por lo tanto, debemos cultivar nuestro corazón en la verdad perfectamente y alcanzar el lugar glorioso brillando como el sol en el eterno reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, si el cuerpo espiritual es el recipiente que diferencia un cuerpo de otro, el contenido es el conocimiento del Espíritu. Entonces, ¿qué es este conocimiento del Espíritu? Así como el conocimiento es necesario en este mundo, hay un conocimiento espiritual para llegar al Espíritu. Cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán, el primer hombre, fue creado a la imagen de Dios y fue un ser viviente. Pero, así como el recién nacido no tiene ningún conocimiento, como un ser vacío, Adán era un ser vacío que no tenía nada en él cuando fue creado y vino a ser un ser viviente. Si un hombre se puede sentir como un recién nacido y no puede tener una conversación o intercambiar sus sentimientos con otros, es porque le falta el conocimiento requerido para los humanos. No tiene ninguna diferencia con los animales. Entonces, ¿cómo podemos decir que esta persona es una persona perfecta? Asimismo, a pesar de que Adán era un ser viviente, no era de ninguna utilidad si no tenía el conocimiento espiritual que es básico y solamente tiene lo fundamental de sí mismo que es dado solamente por Dios. Por lo tanto, así como un hombre viene a tener un carácter decente por el conocimiento humano, cuando un hombre espiritual es llenado con el conocimiento espiritual,
Se le puede llamar el espíritu perfecto. Adán era un ser viviente en sí mismo, pero en él no había nada excepto el vacío. Entonces Dios caminó con Adán y le enseñó el conocimiento espiritual, a saber, el conocimiento sobre la vida, uno por uno. Aquí el conocimiento espiritual se refiere al corazón de Dios, su voluntad, la verdad y la bondad. Todas las palabras de la Biblia pertenecen a esta categoría, y de todas estas palabras mana la vida y es el por qué se le llama el conocimiento de la vida. El espíritu es vida en sí mismo y para que sea perfecto, el conocimiento requiere de una variedad de conocimientos. Entonces Dios le enseñó al ser viviente, Adán, el conocimiento del espíritu, el conocimiento de la vida. Pero después de que desobedeció a Dios y su comunicación con él fue cortada, no pudo ser provisto del conocimiento espiritual y le fue enseñado el conocimiento de la falsedad, el mal y la naturaleza pecaminosa por el enemigo el diablo y Satanás, y comenzó a ser un hombre carnal cuando su corazón era manchado gradualmente por el mal. Para poder revertir la carne perecedera e ir de regreso al espíritu, se necesita la palabra de Dios. Manteniendo y practicando todas las palabras de Dios, la carne puede ser desechada y se puede llegar a ser un hombre de espíritu. Por ejemplo, cuando ponemos en práctica la palabra amor, la carne perecedera, tal como odio o celos, son desechados. El espíritu mismo que se le llama amor es creado en nuestros corazones. Sin embargo, haciendo funcionar la vida en el espíritu según la Biblia, haciéndola su pan como también poniéndola en práctica y comiendo la carne de nuestro Señor y tomando su sangre, es allí donde viene a ser la vida verdadera para todos nosotros y viene a ser el medio para poseer la vida eterna. Éramos hombres de carne antes de creer en Dios, pero si aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y hace que nos demos cuenta de la verdad y de la falsedad, el bien y el mal. También hace que nos demos cuenta que hay un juicio, para que podamos despojarnos de toda clase de falsedades y sigamos la verdad. Cuando escuchamos un sermón en el servicio de adoración, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la gracia de la realización y nos hace recordar de nuestro comportamiento que no está de acuerdo con la palabra. Cuando leemos la Biblia o cantamos alabanzas, hace que recapacitemos y podamos vivir de acuerdo a la verdad. También, el Espíritu Santo nos guía para que seamos hombres de espíritu, haciéndonos recordar la palabra que hemos escuchado en la vida diaria. De esta manera, si planta la verdad en su corazón por la inspiración del Espíritu Santo, la falsedad es desechada en forma natural y el Espíritu de verdad es engendrado. En otras palabras, la carne perecible que está en su corazón y que solamente puede llevarlo a la muerte, recibe la luz de la verdad y practica la palabra y su corazón por sí mismo cambia hacia la verdad de modo que la carne que es opuesta a la verdad gradualmente desaparece y el Espíritu es engendrado. A pesar de que escucha la palabra de Dios, sin embargo, si no hay la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios y su poder que le puede ayudar a practicar la palabra no podrán venir sobre usted. Asegúrese que esté haciendo oraciones fervientes para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Si hace de la palabra de Dios su pan espiritual y ora fervientemente basado en la palabra, el poder que le permite practicar la palabra vendrá sobre usted y el Espíritu se irá engendrando gradualmente por el Espíritu Santo. Cuando pone en práctica la palabra de Dios de esta forma, su espíritu irá creciendo, y como la palabra de Dios es el conocimiento de la vida que está ligado con la vida, es lo que llamamos el conocimiento espiritual. Por lo tanto, los animo a que pongan en práctica la palabra de Dios, el conocimiento espiritual con todo su corazón, que engendren el Espíritu por el Espíritu Santo cada día y que se cultiven en el Espíritu completo rápidamente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy les he explicado acerca del Espíritu. También hemos examinado el cuerpo espiritual y el conocimiento espiritual. El reino espiritual es un reino infinito que no tiene fin, de modo que la dimensión y el área no pueden ser medidas, de modo que somos desafiados en el reino espiritual sin parar. A pesar de que tiene defectos porque tiene rezagos de la carne, no se desanime, dependa del poder de Dios, que lo hace perfecto y hace que resista, como también podrá alcanzar la esperanza eterna que Dios da, de modo que podrá cosechar frutos abundantes.
Debemos entrar al reino espiritual. Así como el agricultor siembra las semillas y tiene paciencia hasta que crezcan y den frutos. Aparte de esto, tiene que recordar la palabra en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si está satisfecho de tener a Dios en el infinito mundo espiritual, o se vuelve flojo, o solamente se queda donde está, usted está realmente loco. No importa cuán fuerte sea uno, cuánta gran autoridad tenga, es solamente una criatura ante la madre naturaleza. No obstante, ¿qué es lo que sería estar frente ante el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas y del universo y del infinito mundo espiritual? Por lo tanto, debemos humillarnos y tratar de continuar siendo hijos que se parecen a Dios Padre, que es la luz. Sea que se haya hecho flojo porque se ha dado cuenta un poquito, o se siente frustrado por sus defectos, Dios no está contento con ninguno de los dos. Por consiguiente, espero que aproveche estas oportunidades para saber más de Dios, quien es espíritu, y pueda sentir su amor más profundamente. Entonces, creo que deseará estar en el Espíritu más y más, y sean bendecidos para que puedan desechar todas las cosas del mundo considerándolas como desperdicio. Oremos pensando en el mensaje. Buen Padre Dios, gracias por tu gracia y amor. Hasta la sesión previa he hablado sobre el mundo carnal y hoy he hablado sobre el Espíritu. Hemos escuchado que el Espíritu es incambiable y eterno y la vida misma, y que Dios Padre inició la cultivación humana para tener verdaderos hijos espirituales. Permítenos aprender sobre el conocimiento espiritual para que seamos hombres espirituales, así como Dios es espíritu, y que pongamos en práctica la palabra para que el verdadero conocimiento espiritual pueda ser vida en nuestras vidas y que nos lleve a la vida eterna para ser bendecidos. Que la palabra que ha entrado por un oído y el otro pueda llegar a ser poder viviente que conlleve a la vida eterna y nos dé gracia y poder para que la podamos hacer nuestro pan espiritual y practicarla, y que la palabra que hemos escuchado sea escrita en las tablas de nuestro corazón para que estén con nosotros y las podamos aplicar a nuestras vidas como aquellos que son bendecidos y desean del Espíritu más y más. Gracias. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.